Bienvenidos amigos. El Ecuador es un país de bajo desarrollo relativo en América Latina, con un ingreso por habitante equivalente al 43% del promedio latinoamericano, y una sociedad históricamente caracterizada por profundas inequidades sociales, étnicas y regionales. Este panorama se vio agravado gracias a la crisis iniciada en 1998, cuando la convergencia de tres eventos negativos conllevó un pronunciado deterioro económico, una crisis social y un levantamiento popular que condujo a la salida del presidente Maguad en enero del año 2000. Los antecedentes fueron las inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño en el 98, el colapso de los precios del petróleo en el 98 y 99, y la crisis financiera internacional iniciada en el sudeste asiático que desde el 97 repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados del país. En enero de 2000, en medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Maguad decretó la dolarización de la economía, convirtiendo al Ecuador en el primer país latinoamericano en eliminar su moneda nacional. Hacia 1982, el boom petrolero se agotó y el país inició su transición hacia un nuevo periodo de su historia bajo los lineamientos del Consenso de Washington, aunque estas políticas se dieron en forma tardía y poco consistente. Hacia mediados de los años 90, el Ecuador había liberalizado los tipos de cambio y de interés, desmantelado su protección arancelaria, abierto sus mercados, eliminado subsidios y desregulado parcialmente el sistema financiero y el mercado laboral. La baja diversificación de las exportaciones ecuatorianas, el predominio de bienes primarios y su limitado dinamismo reflejan problemas estructurales de competitividad que han afectado históricamente a la economía, como resultado del carácter eminentemente rentista de las clases dominantes, la inequidad social, el bajo desarrollo del capital humano y la inestabilidad política, entre otros. En medio del estancamiento económico y la apertura comercial, los problemas estructurales de inequidad social, exclusión y pobreza se profundizaron en el Ecuador. En 1999 y 2000, el sistema financiero nacional sufrió el cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del país. La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo abierto, el subempleo y la pobreza. Ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas generados por la inestabilidad y especulación, el Estado adoptó la dolarización oficial de la economía en enero de 2000. Aunque la medida no logró evitar la caída de Maguad, los siguientes gobiernos la respaldaron con una estrategia de estabilización y recuperación económica. Los presidentes Noboa y Gutiérrez buscaron estabilizar la economía a través de la dolarización y trataron de consolidar la recuperación mediante la inversión extranjera en el sector petrolero. Se esperaba que las divisas del petróleo, la mayor eficiencia tributaria, la reducción de la inflación y las tasas de interés bajo mediante la dolarización crearan un ambiente de estabilidad y confianza, favoreciendo la inversión y la reactivación económica del país. Ahora bien, amigos, abordaremos un tema de suma importancia, los resultados económicos que dejó la dolarización. Este 9 de enero, Ecuador cumplió 21 años bajo el sistema de dolarización. Para muchos, una salvación, para otros, una forma de perder competitividad. Cambiar el patrón monetario fue la salida a la más grande crisis financiera y bancaria de la historia del país. Se evidenció la migración de 1 millón de compatriotas, que desesperanzados y afectados se fueron para no volver. El tipo de cambio al que se adoptó la dolarización fue una transición brusca, 25.000 sucres por $1. La devaluación del sucre generó una reducción de salarios y a su vez se aumentaron los subsidios. Las emigraciones internacionales a España, Estados Unidos e Italia repercutió en notables tasas de divisas. La construcción del oleoducto benefició a la economía y ha fundado la inversión extranjera más grande dentro del Ecuador desde los años 80. Dicen que el tiempo logra borrar las heridas, pero en el Ecuador es muy pronto aún para olvidar la más grande confiscación de la historia.
se congelaron $5.000 millones. Los ecuatorianos eran forzados a recibir una cotización de 25.000 sucres por dólar, soportando así el mayor asalto de su economía. Algunas de las condiciones favorables han comenzado a acabarse, estableciendo un entorno más frágil. Los ingresos petroleros se han reducido por la menor producción petrolera nacional. El petróleo tiene dificultades por las restricciones de las reservas, la baja calidad de los crudos pesados y sus efectos ambientales negativos. La balanza comercial se ha destruido drásticamente. La dolarización no fue el resultado de una estrategia económica de largo plazo, al contrario, se adoptó como una disposición para impedir la hiperinflación en un contexto de crisis aguda. El Ecuador ha percibido una limitada recuperación económica. Las perspectivas económicas de mediano plazo son poco confortantes debido a la gran deuda externa. A pesar de la riqueza y diversidad de los recursos naturales, el Ecuador se encuentra entre los países con más pobreza e inequidad social en Sudamérica. Su extenso estancamiento manifiesta dificultades estructurales de competitividad internacional por su débil capital humano, deficiente sistema educativo, debilidad institucional y falta de infraestructura. 21 años después, una banca menos numerosa y menos sustentosa siguen firme en su desafío de recuperar la confianza de los ecuatorianos, pero el proceso pasa por preguntarnos: ¿hemos aprendido de los errores del pasado? ¿Tenemos una autoridad de control suficientemente fuerte para evitar que el Ecuador caiga nuevamente en una crisis financiera y bancaria? ¿Alguien nos garantiza que no habrá nunca más un feriado bancario y una confiscación de los depósitos? Todo esto lo sabremos únicamente con el pasar del tiempo. Los efectos sociales y culturales. Analizaremos en particular la pobreza, el empleo y los salarios a partir de encuestas de hogares. El deterioro se concentra principalmente en las ciudades, donde las cifras correspondientes son del 42, 60, 52 y 49%. En el caso de la indigencia se observa un deterioro más perdurable y una recuperación más modesta. Las tres principales ciudades, Quito, Cuenca y Guayaquil, traen consigo problemas de pobreza, desempleo, discriminación social y salarios poco remunerados. En la recuperación influye la masiva inmigración internacional que conduce a una reducción del desempleo y la remesa de divisas. Como resultado se observa una escasez de mano de obra que contribuye a la elevación de los salarios y una reducción de la pobreza. A estos factores se le añade la bonanza fiscal originada en la elevación de precios del petróleo. Los salarios y empleo en Quito, Guayaquil y Cuenca pueden diferenciarse de tres fases. El deterioro social, la pobreza asciende al 68%, los salarios caen al 40% y el desempleo sube al 17%. En una recuperación salarial y una caída del subempleo y desempleo, los salarios recuperan casi todo su valor inicial. En la nivelación, la pobreza continúa descendiendo y el desempleo se redujo moderadamente, como resultado de las remesas de los migrantes y desde el año 2007 por las políticas sociales del presidente Correa. El incremento de la pobreza se explica por la declinación de los salarios, el aumento del desempleo y subempleo y por la crisis financiera que condujo al congelamiento de los depósitos y a la virtual eliminación del crédito formal. Hay también una evidencia de una situación discriminatoria contra la mujer en el mercado laboral, puesto que reciben remuneraciones inferiores a los hombres. También se observa una segmentación del mercado de trabajo con remuneraciones menores para los trabajadores informales y de servicio doméstico. La dolarización en el Ecuador ha logrado consolidarse a condiciones externas favorables, como los precios del petróleo, las remesas de divisas y la construcción de los EP. La inflación ha socavado la competencia internacional del país, dificultando la diversificación y el crecimiento de exportaciones no petroleras. La recuperación se ha originado especialmente en la masiva inmigración internacional que ha aliviado la sobreoferta laboral y ha conducido a una recuperación de los salarios. No hay una reactivación consistente en el aparato productivo,
ya que esta última se ha concentrado en una sola rama de articulación limitada con la economía nacional. Evaluación y perspectivas. El debilitamiento del Estado y el comportamiento rentista de algunos sectores dominantes han impedido un adecuado desarrollo institucional en el país y han fortalecido la corrupción y formas políticas clientelares populistas, donde los intereses particulares y de corto plazo han prevalecido ante las demandas de un proyecto nacional integrador. En este contexto sociopolítico no solamente se ha afectado el desarrollo de infraestructura básica, sino que, al mismo tiempo, la calidad y cobertura de los servicios sociales básicos en educación, salud y seguridad social se han deteriorado. Debilitando varios elementos centrales para la competitividad internacional en el ámbito de la globalización, que han afectado la inserción internacional del país, confinándola a la exportación de un grupo de productos primarios tradicionales en un entorno global, en el cual las ventajas comparativas tradicionales pierden relevancia frente a otras dimensiones, vinculadas al capital humano y a la investigación científica y tecnológica, al fortalecimiento institucional y a la equidad social. Crisis, dolarización y desarrollo. La dolarización, adoptada como una medida de emergencia en un contexto de crisis, buscaba reducir la vulnerabilidad externa, favoreciendo la convergencia de la inflación y las tasas de interés a sus niveles internacionales y reduciendo los costos de transacción con la economía mundial. Sin embargo, la dolarización ha generado desequilibrios macroeconómicos difíciles de superar. El desajuste en los precios internos condujo a una prolongada inflación, afectando el tipo de cambio real y generando un desequilibrio crónico en la balanza de pagos. El mantenimiento de la dolarización en las condiciones actuales conducirá a un escenario de lento crecimiento, creciente inequidad social y deterioro de los recursos naturales, difícilmente compatible con un régimen democrático. Es por eso que el Ecuador debe reforzar su carácter multicultural y se propone una estrategia social que se articule en torno a 3 líneas complementarias de acción. La promoción de empleo productivo, que se basa en el apoyo integral a sistemas productivos socialmente eficientes y económicamente sostenibles, a partir de la articulación de micro, pequeñas y medianas empresas, y organizaciones económicas, cooperativas y comunitarias. Sus instrumentos básicos son la provisión de crédito, capacitación, asistencia técnica e información e investigación en ciencia y tecnología. En segundo lugar, el desarrollo del capital y de las potencialidades humanas. Se proponen a consolidar el acceso universal a una educación dignificante que promueva la creatividad y participación, respetando y fomentando la diversidad cultural y étnica del país. Se promueve un sistema de capacitación laboral que fortalezca el empleo productivo. Finalmente, se plantea la consolidación de un acceso universal a servicios primarios de salud y protección social. Y por último, las políticas redistributivas. Estas se proponen promover directamente la equidad social, ampliando las oportunidades de acceso a los activos productivos, como la tierra, el crédito y la asistencia técnica a los sectores populares, mejorando su calidad mediante programas de riego, conservación y recuperación de suelos, etc. Y también fomentando su capacidad productiva mediante programas de asistencia técnica, capacitación y educación. Estas 3 estrategias se complementan mutuamente para su aplicación en un contexto participativo que integre esfuerzos del Estado central, los gobiernos locales, las agencias de promoción social y organizaciones de base. La dolarización fue un camino lleno de espinas y barreras.